La Tierra es un planeta que, como consecuencia de la constante transformación que ha experimentado desde su origen, se ha expuesto siempre a sufrir desastres naturales. En su interior se encuentran estructuras gigantescas llamadas placas tectónicas. Hay varias, pero las principales son 7. La placa del Pacífico, la indo-australiana, la sudamericana, la antártica, la africana, la euroasiática y la norteamericana, y sobre ellas descansan los continentes. Cuando estas placas impactan entre sí, o se deslizan entre ellas, o se superponen una sobre la otra, la vibración generada libera una extraordinaria cantidad de energía que se propaga a través de ondas, que viajan a gran velocidad por la corteza terrestre hasta llegar a la superficie. Entonces, la fuerza que causa la destrucción masiva de las infraestructuras de los alrededores es lo que conocemos como terremotos, que modifican y modificarán la estructura interna de nuestro planeta hasta el último de sus días. Una región en particular, el Cinturón de Fuego del Pacífico, que se extiende a lo largo de 40.000 kilómetros, está conformada por la costa occidental del continente americano, el sureste asiático y Oceanía, y es especialmente sensible a esta clase de movimientos. Ahí está el terremoto de Pisco que devastó esta ciudad de Perú en agosto de 2015, la catástrofe que sufrió Haití en enero de 2010, de la que en febrero siguiente se informó que había dejado más de 230.000 fallecidos, y de la que un año después el exministro Jean-Marc Bellery reveló que a un año de la tragedia el número de víctimas era de 316.000 personas. El sismo de Chile de febrero del mismo año, del que el geofísico Richard Rorty dijo que descargó tanta energía que movió el eje de la Tierra en 8 centímetros. El terremoto que azotó a Japón en marzo de 2011, que provocó las explosiones de la central nuclear de Fukushima primero, con la consiguiente evacuación de la población de los alrededores por el peligro de la radiación, y el sismo de México de septiembre de 2017, que hizo recordar a los aztecas el tristemente célebre terremoto de 1985. Aunque se encuentran a miles de kilómetros de distancia de esas turbulentas zonas geológicas, Portugal, Italia y Grecia en el sur de Europa, Turquía en el Próximo Oriente, e Irán, Pakistán y la India en el Medio Oriente, tampoco se salvan. Por eso, para estudiar las causas y el desarrollo de los terremotos, se creó la sismología y las medidas que se toman para que todo tipo de construcciones sean resistentes a estas sacudidas aparecieron como resultado del espantoso cataclismo que tan lúgubre fama alcanzó a mediados del siglo XVIII, el Gran Terremoto de Lisboa. A las 10 de la mañana del domingo 1 de noviembre de 1755, Día de Todos los Santos, Día de los Muertos en otras latitudes, un sismo de 9 grados en la escala de Richter en Lisboa, capital de Portugal, dejó estragos indescriptibles. Colapsaron 18 iglesias, el Palacio de Ribeira, residencia de los monarcas portugueses, la sede de la Inquisición, el Palacio de Nuno Caetano Álvares Pereira de Melo, cuarto duque de Cadaval,
El Archivo Nacional, con los documentos de las rutas y descubrimientos de los navegantes portugueses que habían recorrido el litoral africano en el siglo XV, casi 270 años antes. El palacio de João Carlos de Bragança, segundo duque de la Foix. La Biblioteca Nacional, con sus 70.000 documentos, entre incunables, manuscritos y primeras ediciones de varios libros, y la Real Casa de la Ópera, que había sido construida por el arquitecto italiano Giovanni Carlo Galli da Bibbiena e inaugurada el 31 de marzo de ese mismo año. Cuando el suelo dejó de temblar, los sobrevivientes que quedaron atrapados bajo los despojos de las estructuras caídas ya creían que lo peor había pasado, cuando una segunda sacudida hizo colapsar lo que el primer movimiento había dejado en pie. En la costa, el mar retrocedió varios metros y se veían decenas de barcos varados en la playa, mientras que el polvo que dejaron las construcciones que se derrumbaron ascendió a los aires y oscureció el cielo. Luego vino la tercera vibración, que trajo todavía más muertes y pérdidas materiales, y como si eso no fuera suficiente, las velas y candelabros que cayeron al piso de las iglesias al agitarse la tierra empezaron a provocar incendios que se propagaron por toda la ciudad, y llegada la medianoche formaban una columna de fuego que tenía una temperatura calculada en 1000 grados centígrados, según informa el periodista estadounidense Mark Molesky en su libro This Gulf of Fire. Los habitantes no se recuperaban de tan patética impresión cuando las aguas que minutos antes habían retrocedido empezaron a formar olas que alcanzaban de 6 a 20 metros de altura y que se desplazaban a una velocidad de entre 600 a 800 kilómetros por hora, haciendo que el devastador maremoto golpee el litoral y ahogue a las personas que momentos antes habían escapado del terremoto buscando refugio en los muelles. Semejante cataclismo dejó más de 60.000 víctimas, entre ellas al inquisidor de Portugal y a Bernardo de Rocaberti, el embajador de España en Lisboa, y desencadenó tan descomunal energía que las vibraciones se sintieron en lugares tan distantes como Francia, Irlanda, Inglaterra, Noruega, España y Finlandia en Europa, Marruecos y Argelia en África, las Antillas en el Caribe y Groenlandia en el Océano Glacial Ártico. En La Haya, Ámsterdam, Leipzig, Nuremberg, Augsburgo, Frankfurt, Gdansk, Basilea, Zúrich, Roma, Copenhague, París, Schaffhausen y Estocolmo se escribieron ensayos sobre el tema y se grabaron ciclografías describiendo el terrible acontecimiento. Tras el desastre, el primer ministro Sebastião José de Carvalho e Melo, futuro marqués de Pombal, repuesto de la impresión, impuso el orden necesario en medio del caos, cuando dijo que ahora debían cuidar de los vivos, enterrar de los muertos. Puso en práctica esa frase y organizó cuadrillas para retirar los escombros y recoger los cadáveres. Concibió un gran plan para reconstruir la ciudad y exigió a los arquitectos que las nuevas edificaciones debían ser erigidas con materiales resistentes y tener una estructura que les permita soportar mejor las sacudidas sísmicas. Los ingenieros se tomaron en serio su trabajo, porque hicieron desfilar batallones del ejército cerca de las maquetas de los edificios que levantaron para probar su grado de estabilidad según las vibraciones de los movimientos de los soldados. El primer ministro fue más allá. Hizo que se enviara a las ciudades y pueblos un cuestionario con las siguientes preguntas. ¿Por
toda esa iniciativa, hoy el Marqués de Pombal es considerado como uno de los precursores de la sismología en Europa. La noticia de la catástrofe portuguesa conmovió a toda Europa. ¿Por qué? ¿No ha habido siempre terremotos? ¿No habían escuchado los europeos años antes de relatos de sismos en China, Irán, Italia, Japón, la India? ¿No hubo un gran terremoto, seguido también de un tsunami que devastó el puerto del Callao en el Virreinato del Perú en 1746? Sucede que en los países del centro y el norte de Europa no se conocen esos movimientos en la misma medida que sí se conocen en las naciones que están en el cinturón de fuego del Pacífico. Si no, preguntémonos, ¿cuándo hemos oído de un terremoto en Dinamarca, Francia, Eslovaquia, Alemania, Suecia, Bulgaria, Hungría? ¿Cuándo? Pocas veces. El acontecimiento espantó a los habitantes del viejo continente por varias razones. Primero, el hecho de que un sismo se haya producido en una ciudad tan próxima a ellos los estremeció. Segundo, que el terremoto se haya manifestado con tanta virulencia los dejó conmocionados. Tercero, se trató de una catástrofe tras otra catástrofe, un terremoto y un incendio dantesco, o sea, un cataclismo. Los europeos creyeron que estos movimientos eran fenómenos remotos de la época de la desaparición de la Atlántida o de la erupción del Vesubio, pero no. Y se espantaron más todavía cuando supieron que en apenas unas horas habían desaparecido casi 60.000 personas. Esas sacudidas repentinas son manifestaciones de que nuestro globo terráqueo está sufriendo una transformación perpetua desde que empezó a formarse hace más de 4.500 millones de años. Desgraciadamente, esos golpes que se dan entre sí, las placas tectónicas, dejan miles de muertos, personas desaparecidas, destrucción material, incendios, suspensión de servicios públicos y propagación de enfermedades, además de lágrimas, y estarán siempre presentes con nosotros. Pero semejante evento dejó también consecuencias de otro tipo. Cuando corrió la noticia, las mentes más célebres de Europa empezaron a reflexionar sobre las causas de un terremoto. No el origen geofísico, porque no se conocía todavía la teoría de la tectónica de placas o movimiento de las placas tectónicas, es lo mismo. Es más, no existía la geofísica, menos la sismología. Lo que quiero decir es que los pensadores más grandes de la Europa del siglo XVIII se preguntaban a sí mismos por qué sucedían estas tragedias, estas desgracias, y manifestaban esa inquietud en sus obras. En el poema sobre el terremoto de Lisboa, Voltaire transmitió su tristeza por estos acontecimientos, y en una de las obras cumbres de la literatura universal, Cándido o el optimismo, el protagonista se cuestiona si, ante tantas desgracias, hay que creer realmente si este es el mejor de los mundos posibles. También el gran filósofo alemán Immanuel Kant redactó 3 ensayos sobre el desastre en enero, marzo y abril de 1756. ¿Qué provocaba estas calamidades? Más allá de la cuestión de la inestabilidad de la corteza terrestre. Yo me pregunto, si Dios es compasivo con el ser humano, como aparece en la Biblia,
¿por qué permite que haya desastres naturales? ¿No es un ser perfecto? ¿No es algo contradictorio que un ser perfecto haya creado algo imperfecto, como un planeta que no termina de evolucionar? ¿Los movimientos telúricos no estropean poco a poco su creación? ¿No se supone que hay un Dios que nos protege? ¿O le es indiferente nuestro destino? Algunos dirán, no hay que complicarse tanto. Los terremotos, maremotos, erupciones volcánicas, etc., son simplemente parte de la evolución geológica de la Tierra. Y hay que estar preparados. Punto. Puede ser cierto. No hay ningún trasfondo filosófico, ni religioso, ni nada parecido. Bacán. Y el racismo, la hipocresía, la mentira, el parricidio, la calumnia, la ingratitud, ¿qué son? ¿También forman parte de la evolución geológica de la Tierra? Entonces, ¿qué provoca el mal? Bien, en vista de que te gustó este contenido, suscríbete al canal para que veas otro video sobre esos temas tan diferentes que siempre despiertan nuestro interés. Sígueme en las redes sociales para que veas el mismo tema con más detalle. Chao.